¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos de nuevo a esta asignatura de Introducción a los Sistemas Informáticos correspondiente a la licenciatura en Mercadotecnia. Como recordarán, en las sesiones anteriores hemos estado viendo la descripción de los sistemas informáticos y hemos estado abundando en algunos ejemplos particulares de estos sistemas informáticos. El día de hoy vamos a tratar de ver la parte práctica, cómo es que incide en la aplicación de los sistemas, y vamos a tratar de concluir en las sesiones siguientes cómo se puede hacer este proceso ya generalizado como una teoría. De manera que en esta sesión vamos a describir y analizar las etapas para la puesta en marcha de un sistema y vamos, a fin de esclarecer los conceptos presentados, a mostrar un proyecto de implantación de software desarrollado por estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica, que es donde yo trabajo. De modo que vamos a ver uno de estos elementos. Como ustedes saben, el proceso de la tecnología implica mejoras en muchos aspectos. Hay procesos que se desarrollan por mucho tiempo de una forma muy parecida y llega un momento en que tenemos que decidir aplicar procesos tecnológicos. Tal es el caso de un sistema que por muchos años trató de administrar una biblioteca, sistemas de libros y sistemas de préstamos a personas dentro de esa biblioteca. Por muchos años funcionó bien, pero las tecnologías hacen necesario que haya un cambio. ¿Cuál es ese cambio? Pues hay que tratar de modernizar el sistema a partir de la implantación de sistemas de información. De manera que este proyecto que les voy a describir se llama Implementación del reconocimiento de huellas dactilares en el préstamo de libros de una biblioteca. Y habla un poco de los sistemas expertos que ya vimos en las sesiones pasadas y habla también de todo el proceso de implantación de los sistemas. Los expositores son alumnos míos, Gerardo Cortés y Eric Martín Telles, que trabajan en esta biblioteca. Particularmente trabajaban en el área de control de los préstamos y la cuestión de archivos, de crear los archivos de la biblioteca. Entonces, los componentes del sistema, en general, ya propiamente dicho, es la biometría, la dactiloscopía, el procesamiento digital de imágenes, la extracción de características y, obviamente, la implantación o implementación del proyecto. ¿Cómo inicia el proyecto? Como ya les describí hace un momento, pues los sistemas trabajan de una forma por mucho tiempo y llega una etapa en la que tenemos que hacer una decisión de cambiar. ¿Por qué se requiere esto? Porque en primera instancia se requieren sistemas confiables, sistemas que sean seguros. Tradicionalmente una biblioteca, cuando presta un libro, pues tiene que haber una credencial para el usuario y tiene que haber una especie de control que generalmente se llevaba a mano. En la actualidad esos sistemas ya empiezan a ser obsoletos porque las credenciales pueden ser copiadas, porque hay personas que pueden ser muy parecidas entre sí y sacar libros con el préstamo de su credencial. Puede ser que el libro se extravíe o que haya un mal control en la tarjeta donde anotamos el libro, y esto puede ser que dé errores muy lamentables. De esta manera, el sistema de control que existe se pretende cambiar por un sistema moderno. ¿Cuál es ese sistema moderno? Pues hay muchos elementos que se pueden utilizar para este tipo de sistemas. Hay una cantidad muy grande, pero a medida que la tecnología avanza, como hemos ido analizando en todas estas sesiones, todos los sistemas empiezan a ser más eficientes, empiezan a ser más baratos y empiezan a ser de un alcance generalizado. De manera que el sistema de reconocimiento que se propone es un reconocimiento de huella dactilar, ya que tiene un manejo muy fácil, tiene una adquisición muy económica y tiene la ventaja de que las huellas digitales prácticamente son perennes, no se borrarían a menos que hubiera una intención marcada de borrarlas. También tiene la peculiaridad de que las huellas son infinitamente grandes. El catálogo de huellas puede ser tan grande como la humanidad y quizá no encontremos dos huellas iguales, y si encontráramos dos huellas de un mismo pulgar iguales,
ya al compararlas con el siguiente dedo, que es el índice, se destruye esa posible igualdad. Entonces, el presente trabajo describe el funcionamiento completo de este sistema y todas las etapas que se llevaron para implantarlo. Este sistema pretende usarse a diario en la biblioteca y esta tecnología va a utilizar el reconocimiento de huellas dactilares para identificar a los usuarios de una manera eficiente y segura. Entonces vamos a iniciar con el análisis de lo que se denomina en la ciencia la biometría. ¿Qué es la biometría? Es el estudio de métodos automáticos para el reconocimiento inequívoco de seres humanos, basados en una o más características que estos poseen. Un sistema biométrico consta de elementos tanto de hardware como de software que permiten el proceso de reconocimiento. Entonces, como ven ustedes en este cuadrito, la biometría puede dividirse en diferentes sesiones. La primera, las características fisiológicas. ¿Qué son las características fisiológicas? Pues son las que me dicen algún elemento específico del cuerpo, alguna característica especial del cuerpo. Y las otras características son características referentes al comportamiento, cómo actuamos, cómo hacemos alguna operación. Entonces, dentro de las características fisiológicas, se puede detectar la huella digital, se puede detectar la forma del iris y la retina, se puede reconocer toda la cara, se puede reconocer la geometría de la mano, o se pueden combinar ambas técnicas, como ya les dije hace un momento. Dentro de las características del comportamiento, se puede detectar una firma, se puede detectar la forma de la voz y se puede detectar la dinámica del teclado. ¿Qué es el caso del reconocimiento de firma? Por ejemplo, yo acostumbro firmar y a la hora de firmar mi forma en que yo desarrollo las letras se puede verificar, porque en la primera etapa de reconocimiento de firmas solo se conoce la firma ya desarrollada, ya hecha, y se compara con otra firma ya elaborada. En los modernos sistemas digitales se compara la dinámica con la que desarrollamos nuestra firma, qué letra hacemos primero, en qué sentido hacemos nuestra firma, y eso queda grabado junto con la firma al final. Entonces son características que se añaden al sistema de firma y permiten un reconocimiento más puntual. Otro elemento de comportamiento puede ser la voz. La voz, aunque ustedes cuando llaman por teléfono, por ejemplo, si llaman a la casa de una persona y esa persona tiene una voz muy parecida a su hijo, por los filtros que hay en el teléfono, pudiera llegar a confundirse la voz del papá con la voz del hijo. En el caso del procesamiento de voz, lo que se trata es de quitar esos filtros, obtener un patrón amplio de la voz, y ese patrón en general va a ser único e irrepetible, porque nosotros podemos hablar con un tono especial, con un timbre especial y darle un énfasis o una entonación diferente al sistema. Entonces, ese tipo de procesos se verifica y se enriquece con todas las características adicionales, como el énfasis que ponemos, como qué letras mencionamos con más fuerza y qué letras dejamos de mencionar, como por ejemplo las personas que viven en la costa que no acostumbran pronunciar la S muy fuerte, o las personas de otros países, por ejemplo en Cuba o Puerto Rico, donde la R no se pronuncia con mucho énfasis. De manera que esas características se pueden englobar junto con la característica de frecuencia de la voz, y esto me va a dar una más amplia forma de identificar el proceso. Y la última, que está en boga actualmente, es la dinámica del teclado. Yo puedo asignar un password a un elemento específico para que yo consulte, por ejemplo, mi cuenta de banco, y puedo darle un password de 6 caracteres. Pero naturalmente cuando yo oprimo los 6 caracteres, imprimo una cadencia también a la hora de poner mi teclado. Quizá los 2 primeros los oprimo rápido, me espero un tiempo hasta oprimir el tercero, cuarto, quinto y sexto los puedo oprimir rápido. Esa secuencia o esa cadencia también se puede grabar y se puede hacer una base de conocimientos con esa información. Y eso me daría un sistema de reconocimiento más fiel. Y si combino estas técnicas, pues se vuelve una técnica prácticamente invulnerable.
Entonces vamos al objeto de estudio de nuestra huella, que es la huella dactilar. En general, el uso de la huella dactilar como sistema de identificación biométrica sigue siendo uno de los más utilizados y también es uno de los más aceptados socialmente, debido a que se puede fácilmente obtener los patrones y el sistema es de bajo costo, resulta un sistema económico. ¿A qué se debe esto? Pues que prácticamente nosotros tenemos ya portátil un sistema de identificación natural, ya nacimos con él. ¿Cómo es este sistema? La estructura de crestas y valles de la epidermis de cada individuo es única y representa su identidad. ¿Qué son las crestas y valles? Si nosotros vemos en forma horizontal la huella, pues vamos a ver en forma exagerada, esto sería nuestro pulgar, pues vamos a ver protuberancias, que serían las crestas, y partes hundidas, que serían los valles. Estas crestas y estos valles que vemos en forma horizontal se deben a que tenemos líneas dentro de nuestra huella dactilar. Esas líneas son depresiones y son elementos que sobresalen de nuestra piel por la característica con que ésta es desarrollada desde que nacemos. La piel como tal, nuestra piel consta de 3 capas, que es la dermis, la epidermis y la capa inferior, que es donde se encuentran los elementos sudoríparos, y esto hace que desde que nosotros nacemos la huella se conforme de una manera muy particular. De hecho, los bebés dentro del seno materno ya presentan huellas digitales. Y entonces, gracias a este descubrimiento, se desarrolla una nueva ciencia que se llama la dactiloscopía. ¿Qué es la dactiloscopía? Es la impresión y reproducción física de los dibujos formados por las crestas papilares. Y estas se encuentran a su vez en la yema de los dedos de las manos. Entonces, ya vista la huella de frente, si nosotros vemos nuestro dedo de frente, ya sea el pulgar o el índice, pues vamos a encontrar que tenemos varios dibujitos. Y estos se deben pues a la conformación de nuestra piel desde que nacemos. Y tiene la característica de que es imborrable, aun cuando tenemos alguna cicatriz, eso llega a repararse y casi se vuelve a reconstruir de la forma que fuimos hechos desde el principio. Entonces, estas clasificaciones de los dibujos se hicieron ya desde hace años por algunos investigadores. Uno de ellos fue Galton y el otro de ellos fue Vucetich. Ambos mencionan una geometría donde podemos crear un eje y a ese eje podemos darle diferentes denominaciones. Por ejemplo, podríamos llamarlo norte, sur, este, oeste, o podríamos llamarlo el lóbulo izquierdo, derecho, superior o inferior, o podríamos hacer una clasificación inclusive particular o diferente. ¿En qué se basa el proceso de identificación? Fundamentalmente, pues se basa en encontrar en este conjunto de dibujos que tenemos en la huella digital, pues algunas características muy particulares. Y esta figura que ven ustedes aquí son los diferentes tipos de características que podemos encontrar. Grosso modo, las características fundamentales o las características primarias se basan en sistemas. ¿Qué son los sistemas? Pues son pequeños cuerpos identificables dentro de la huella que nos permiten segmentarla o nos permiten analizarla pedacito por pedacito. Aquí en este elemento vean ustedes que los sistemas papilares están divididos en el primero de ellos, que está en la parte superior, llamado el sistema marginal. El que está en la parte de en medio es el sistema nuclear, porque es el núcleo de la huella, y el sistema inferior
que es la base de la huella, llamado el sistema basilar. Si nosotros podemos, mediante una impresión de la huella, verificar estos tres sistemas, nosotros podríamos encontrar particularidades en él. ¿Qué particularidades? Pues la primera es definir la línea media. A partir de este remolinito que tenemos todos en los dedos, se puede definir la línea media, tanto vertical como horizontalmente. Además, se pueden definir otras estructuras. Por ejemplo, una de ellas es una delta, donde se encuentran tres líneas de nuestra huella. Esas tres líneas, al encontrarse, pueden dar una supresión o pueden dar una depresión, y eso hace que se genere un puntito o se genere una mancha en color oscuro. A esa unión se le llama la delta. Otro elemento importante, pues, es el corazón de la huella. Aquí lo vamos a dejar aislado. Y ese corazón, pues, tiene muchas formas, pero es un elemento cerrado que es muy fácilmente identificable, inclusive a simple vista. Y aquí hay diferentes formas en las que el corazón se puede conformar. Vean que pueden ser con líneas cerradas, puede ser con líneas abiertas, puede ser con más de una línea, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros elementos característicos de la huella. Por ejemplo, las líneas que conforman la huella pueden tener una terminación indefinida, o pueden tener una terminación aparente y después una continuación, o pueden tener una bifurcación, o pueden tener muchas otras formas, tales como las que se describen en este proceso. Hay muchas características de las líneas que pueden ser detectadas a simple vista y se pueden usar para identificar la huella. Entonces, ¿cuál es el primer trabajo del sistema experto? Es tomar esas huellas, pasarlas a una base de datos o conocimientos ya alimentada previamente y proceder a identificar estos elementos. ¿Cómo se identifican? Pues viene la segunda parte interesante de ese trabajo, que se llama procesamiento de imágenes digitales, que es prácticamente toda un área en la ciencia fundamental. Y entonces vamos a pasar al segundo elemento de la huella. Imagínense que ya por medio fotográfico o por algún medio el que ustedes prefieran, vamos a pasar este sistema, que fue una huella obtenida en papel o en el vidrio o donde ustedes me digan, vamos a pasarla a un sistema computacional. ¿Cómo debe de estar en ese sistema computacional? Pues está conformado por pequeños puntitos. Y esos puntitos forman una línea y después viene otra línea y así sucesivamente hasta terminar en la última línea. Cada uno de estos puntitos es el elemento más pequeño de imagen que puedo yo obtener y por lo tanto se le llama en inglés picture element. Y como abreviación, pues ya se conoce como la palabra píxel. Es el elemento más pequeño de imagen que yo puedo guardar y ese puntito puedo yo asociarlo con una unidad de memoria. Ese elemento me va a decir por su brillo, por su intensidad, qué tipo de punto es, un punto negro o un punto blanco o un punto con diferentes tonalidades. Eso es lo que conforma una imagen. De manera que si yo tengo aquí un conjunto de puntitos que son todos negros, pues yo voy a ver una imagen completamente negra. Si tengo un conjunto de puntitos que son todos blancos, la imagen va a ser blanca. Y si yo tengo un puntito negro aquí, y ese puntito es menos negro aquí, menos negro, gris, gris más claro, gris, hasta llegar a este punto a ser blanco, entonces voy a ver una imagen que se degrada desde negro hacia blanco. Esa imagen podría estar degradada también en sentido vertical o en sentido diagonal. Basta con cambiar los valores de estos píxeles, basta con cambiar el nivel de intensidad de ese puntito. Entonces, así es como se conforma una imagen. Y ese nivel de intensidad de puntito se asocia a un componente físico que es una memoria.
Esa memoria va a guardar uno a uno cada puntito en una localidad de memoria compuesta de bits, generalmente 8 bits, que son dígitos binarios 1 o 0, que tienen un valor particular, y en conjunto toda la palabra me dice que este píxel tiene un valor de tal nivel de gris, o este píxel tiene un valor completamente negro, en el caso de que fuera con unos lo negro, o un píxel completamente blanco. Entonces cada uno de estos elementos se asocia a la intensidad de color que tiene el píxel, y además se le asocia otra parte también en forma digital, donde podemos ver en dónde se encuentra el píxel. Por ejemplo, este es el elemento 1,1, es el píxel de la línea 1, columna 1. Después el siguiente se llama 1,2, el siguiente se llama 1,3, hasta llegar hasta el 1,700, por ejemplo. Y el siguiente píxel sería el 2,1, el siguiente el 2,2, y así hasta llegar al 2,700. Y entonces en esta línea, suponiendo que la imagen es de 600 por 700, está el 600,1, está el 600,2, y así sucesivamente hasta llegar al 600,700. Entonces una imagen digital se conforma con elementos guardados que me dicen el valor de intensidad del píxel y además la dirección donde están guardados o la posición física que ocupan dentro de la imagen. Así es como se forma una imagen digital, y si ustedes lo ven aquí en estas imágenes que tienen en la presentación, pues van a ver, si se acercan lo suficiente, que en realidad cada imagen de las que están viendo está formada por puntitos. El proceso se complica más si yo quiero ver la imagen en color. Cada píxel se tiene que descomponer en 3 píxeles diferentes, uno rojo, uno verde y uno azul. Y entonces en este caso, este rojo, verde y azul se guardan uno en cada localidad de memoria, y se complica un poco más el proceso de guardado de imágenes en memoria. Para el caso de una detección de huella dactilar, basta con que el sistema tenga una conformación en tonos de gris, o inclusive solo niveles blanco y negro. Esto hace que el sistema sea más barato. Cuando ya queremos agregar color, entonces el sistema se complica más. Esto que yo les acabo de explicar es lo que se ve en este conjunto de ecuaciones. Ese conjunto de ecuaciones es el elemento que nos sirve para alimentar nuestro programa. El programa que vamos a desarrollar, el sistema experto que tiene esta información, pues tiene que tener estas ecuaciones para definirme cómo se comporta mi memoria y cómo esta memoria está asociada con cada uno de los puntos de la imagen. De manera que cuando yo capturo una imagen, lo que estoy pasando a la computadora es un conjunto de unos y ceros que están acomodados en esa forma que les estoy describiendo. Y de esa manera yo puedo escanear una imagen. Este es el proceso de muestreo y cuantificación, que es lo que haría el escáner. ¿Qué es el escáner? Es un elemento que me permite explorar o escanear la huella que estoy adquiriendo, porque es la forma en que yo voy a desarrollar mi base de datos. Yo voy a desarrollar mi aplicación a partir de la huella. ¿Cómo es ese proceso? Pues hay un aparatito donde el usuario del libro llega a la biblioteca, se registra por medio de la huella y automáticamente aparece su nombre y fotografía y todos los libros que tiene asociado con ellos. Cuántos libros ha pedido prestados, si ha devuelto o no los libros, si tiene otro tipo de adeudos, si generalmente tiene algo de información adicional. Por ejemplo, se lo llevó a casa en vacaciones y no lo devolvió, lo tuvo más tiempo del debido, etcétera, etcétera. Entonces el proceso de escaneo me sirve para obtener la huella y relacionarla con otros datos del usuario.
Bien, vamos ahora entonces a ver el proceso más adelante. Aquí está la representación que les mencionaba en píxeles y cómo estos píxeles se ordenan en una matriz de n por m. En este caso yo les puse una matriz de 700 por 600. En el caso de una computadora, cuando estamos viendo la imagen, puede ser de 1024 por 900 o 1024 por 1024, etcétera. Depende de qué capacidad tiene la imagen de mostrarnos una cantidad n de píxeles. Generalmente cuando ustedes compran una cámara, actualmente una cámara digital, pues este aparato ya se vende en megapíxeles. Quiere decir que a la hora de tomar una imagen puedo obtener millones de píxeles o millones de puntos de imagen para dar una imagen más definida. En la primera etapa de estas cámaras pues era muy baja la resolución, pero actualmente es sumamente alta. Y entonces el píxel es una unidad pequeña, es la unidad más pequeña de color que podemos mostrar en una imagen digital, y con las imágenes en color, este píxel, como ya les mencioné, se codifica en un conjunto de 8 bits o de 8 por 3, 24 bits. Depende de cómo queremos guardar la imagen. Y puede ser que las imágenes sean desde blanco y negro, las más sencillas, hasta una imagen con 16 millones de color. Entonces esta imagen pues les da una idea aproximada del monto de memoria que se requiere de acuerdo al tipo de imagen, de acuerdo a la complejidad de la imagen que yo quiera manejar. Se muestra el número de píxeles y se muestra el número de niveles de intensidad que yo puedo tener con la imagen. Y entonces vamos al proceso de adquisición de la huella. Este proceso de adquisición, como ya les dije, se puede hacer por un escáner. Pero también se usa mucho en criminalística para obtener pruebas de un suceso determinado. Ese tipo de suceso pues requiere que obtengamos una huella de un objeto donde no se quería intencionalmente dejar la huella. Por ejemplo, yo en esta mesa, si la toco, el porcentaje de grasa o de humedad que tengo en mis manos hace que quede impresa la forma de mi dedo en este cristal. Y aunque no se vea directamente, en un momento dado yo puedo ver que efectivamente quedó guardada una huella en el cristal. Entonces, uno de los métodos para obtener esta huella consiste en trabajar con algunos polvos. Se usa un polvo de color claro o un polvo de color oscuro, depende de la superficie que yo vaya a trabajar. Se coloca sobre la huella y después se le pasa una película con pegamento como Durex. Se pasa sobre la huella y una vez que lo despegamos se obtiene una impresión perfecta en negativo, en espacio volteado, de la huella que quedó impresa. Estos son los dos métodos que están descritos aquí. El primer método se llama offline, con el uso de sustancias químicas para adquirirla, y el otro es el online o live scan o el escáner en vivo. Quiere decir que la persona va a proporcionar la huella. En el caso de este sistema de datos, este sistema experto que va a capturar y reconocer la huella, pues se hace online o se hace en vivo. Una vez que se captura la huella, se realiza una valoración cualitativa de la misma y el resultado será: la huella está apta para ser procesada, la huella es una huella que se puede recuperar, aunque no esté totalmente apta, se puede complementar de alguna manera, mediante algunas técnicas de procesamiento digital, o definitivamente la huella no se puede utilizar, no está completa o no tiene por lo menos los elementos mínimos para identificar. ¿Qué elemento mínimo sería? Pues por ejemplo que tenga la parte central para definir dónde partimos la huella y demás. Entonces aquí el dibujo les muestra la forma en que se adquieren las huellas en el caso de un sistema online. En el caso de la imagen de la izquierda, pues es un sistema que ya conocemos todos cuando vamos a obtener nuestra visa, por ejemplo, o cuando vamos a obtener nuestro pasaporte, pues nos toman las huellas de ambas manos, índice y pulgar, o a veces nos toman las cinco huellas, y la forma más moderna que es mediante un escáner.
¿Qué es el escáner? Es una película sensible, generalmente es una pantalla que tiene un elemento semiconductor y que permite paso de la luz, y ese paso de la luz al reflejar me detecta cómo es la huella. Un convertidor que convierte la parte luminosa a bits, como les puse en la imagen, y esos bits se conforman en un espacio geométrico y se mandan a la computadora ordenados como les mostré. Y ahora sí viene prácticamente el trabajo de procesamiento, ya la programación. A esto se le denomina el procesamiento de la imagen. ¿Por qué es necesario procesar la imagen? Pues también habíamos visto esa parte. Una cosa es que yo tenga datos y otra cosa es que esos datos me puedan proporcionar al final información. Cuando yo obtengo una huella, en realidad lo que estoy teniendo es un conjunto de datos ordenados de alguna forma para que me den una cierta ubicación geométrica. ¿Cómo la convierto en información? Pues a partir de algún tipo de procesamiento. Aquí en medio hay un trabajo computacional. Es lo que hemos descrito en sesiones anteriores. ¿Cómo es ese trabajo? Pues para una sola huella requiere algún tipo de tratamiento. Pero cuando ya estamos hablando de un conjunto grande de huellas, se requiere hacer una base de conocimientos. Esto es una huella tras otra huella tras otra huella, y eso nos va a dar una biblioteca completa y nos va a dar una base de comparación. Entonces, para obtener mejoras en la imagen o para saber mejor cómo está la imagen y que esta información, que son datos, se conviertan en información, pues se aplican varios procesos. Uno de ellos es el filtrado. El filtrado es un proceso matemático que va a trabajar sobre esos píxeles que les describí hace un momento y me va a definir algunas características muy precisas. Esos filtros se llaman filtros de Gabor, o algunos tipos de filtros como pasabajas, pasaltas o unos filtros de énfasis. Depende de qué quiera hacer. La primera operación que yo quiero hacer es binarizar la imagen. ¿Qué es binarizar la imagen? Ya habíamos hablado de los diferentes tonos de gris. Quiere decir que podría yo tener aquí una huellita y podría tener sombrita alrededor de la imagen que está en tonos de gris diferentes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues pintarla completamente para que la huella se vea bien definida. Y esto es que solo tenga niveles verdaderos o niveles falsos, o un nivel de completa oscuridad o un nivel de completa claridad, para que la huella se vea adecuadamente. Entonces, el objetivo de este primer proceso es decrementar el margen dinámico de niveles de gris entre las crestas y los valles de la imagen, para facilitar el procesado de las etapas siguientes. Este procedimiento posibilita la conversión de la imagen a 256 niveles de gris, 8 bits por píxel, a una imagen monocroma o bitono de 1 bit por píxel. Esto es, comprime la cantidad de información que tenemos por bit y se elige el valor adecuado al umbral dentro de los niveles de gris, cuando se encuentra un valor inferior o cuando se encuentra un valor superior. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta imagen que vemos del lado izquierdo, que se ve un poco difusa, como si estuviera a través de un lente, se puede definir mejor como si nosotros acercáramos más el lente a través de ese proceso matemático que estamos describiendo, que en realidad resulta en un proceso computacional. Entonces, la primera etapa es definir en blanco y negro exactamente todas las crestas y los valles para que sea una huella más limpia. Posteriormente, ya que pintamos esta línea, pues ahora sí vamos a adelgazarla. Vamos a ponerla delgadita para que ya nos diga la información que queremos. Y entonces, equivaldría a hacer lo que estamos haciendo con el borrador. Dejarla bien definida para que podamos saber bien esas características. Aquí lo hice con el borrador. En realidad lo que voy a hacer es un proceso matemático que me va a permitir
obtener lo que se llama el esqueleto de la huella digital. Y este es el procesamiento. La parte de arriba es cómo se trabaja píxel por píxel o cómo se trabaja punto por punto la imagen, y la parte de abajo es el resultado. La imagen de la izquierda es la imagen que teníamos ya limpiecita, y la imagen de la derecha es la imagen esqueletizada. O sea, cada una de las líneas que están describiendo mi cresta en la huella están adelgazadas hasta el tamaño de un píxel, de manera que equivale a que las pintáramos muy finitas. Y entonces, ya que están bien finitas y ya que no tenemos problema de algún error porque un tono de gris parezca una unión o parezca una discontinuidad en mi huella, pues ahora sí procedemos a el siguiente paso. ¿Cuál es ese siguiente paso? La extracción de características. Ya habíamos hablado de las características. Puede ser que yo tenga una delta, o puede ser que tenga un remolinito, o una línea sin terminar, o una línea interrumpida, o una línea que parece interrumpida pero que continúa, etcétera, etcétera. ¿Cómo se logra este proceso? Pues analizando cuánto valor tienen los píxeles en la vecindad. Vamos a ampliar esta imagen, y entonces, si nos referimos a un píxel o a un puntito, los 4 píxeles que lo rodean se llaman sus píxeles vecinos. Esto es la vecindad de este píxel. Pero también podría yo extender la vecindad de este píxel a estos otros bits vecinos. Esta es una vecindad más extendida, o podría yo hacerlo en una forma más grande. Eso es lo que en forma matemática y en forma computacional se denomina encontrar la vecindad del píxel. Entonces, aquí, por medio de la búsqueda de la vecindad, podemos definir qué píxel está continuo a otro, o qué píxel me está dando una determinada forma, y a partir de ahí yo puedo encontrar características como las que habíamos mencionado hace un momento, como una delta, como una línea que se trunca, o como un arquito, o una línea que está envuelta con una terminación, qué sé yo, diferentes características que yo puedo identificar particularmente. Entonces vean que si yo aplico este algoritmo o este programa a la imagen que ya obtuve, vean que en puntos rojos me va a señalar distintas características. Y ese es el primer proceso que se requiere para extraer estas características. Primero, encontrar los puntos característicos. Y a partir de aquí, ya el sistema se vuelve un sistema experto. ¿Por qué? Como ya describimos en sesiones anteriores, el sistema experto imita lo más posible a la forma de actuar de un humano que ya tiene experiencia en un área determinada. Y se hacen sistemas expertos de muchas naturalezas. Particularmente hablando de un sistema experto que imita la forma de un identificador de huellas dactilares, pues lo que hace el identificador de huellas dactilares es precisamente determinar cuántas características especiales contiene la huella, y las va a poner punto por punto. Entonces aquí sería la labor de nuestro experto. Vean que con los puntitos rojos puedo yo determinar cuáles son las características que estoy encontrando. Pero ahora nuestro sistema ya computacional tiene una oportunidad mayor de hacer identificaciones con más precisión. ¿Cuál es esa oportunidad mayor? Pues noten que del punto superior a todos los demás puntos puedo medir una distancia. Esa distancia que está en este punto la puedo medir en un número de píxeles con mucha precisión, mucha más que un experto que lo ve a simple vista. Entonces yo puedo definir todas esas líneas de cruce o todas esas líneas de comunicación, y puedo definir qué tamaño tiene cada uno, y eso lo almaceno en mi base de datos. De modo que, aunque yo tenga un sistema con, puede ser 20 o 25 puntos característicos, y otra persona tenga esos mismos 20 o 25 puntos característicos, la ubicación geométrica de esos puntos y la distancia entre ellos es única e irrepetible para cada persona en el mundo. De modo que, en lugar de almacenar en mi sistema de información toda la huella digital, lo que almaceno es la información
de la ubicación física de estos puntos y las distancias entre ellos. ¿Qué obtengo con eso? Pues en un lado está mi base de datos, que son el número determinado de huellas que yo obtengo. Y del otro lado, mediante la aplicación de un programa, en este caso es un programa experto, o un sistema experto, obtengo ya la información que yo quiero. Y esa información ya me dice elementos con toda seguridad que me permite identificar a la persona o personas que contienen esta huella. En este caso es una única persona. Y entonces, con toda certeza, yo puedo decir que la persona que está poniendo su huella en el escáner es exactamente la persona que está dentro de mi base de datos. Con eso yo puedo hacer un sistema confiable de información. De tal forma que cuando yo obtengo una huella de una persona, puedo decir sin lugar a dudas que se trata dentro de una lista de personas que es exactamente esta. Y tengo casi un 100% de certeza que la persona no va a ser ninguna otra. De tal forma que cuando esta persona use mi sistema, pues aunque no tenga credencial o la haya extraviado o quiera hacer alguna trampa, es indudable que la persona va a ser única e irrepetible. Así, de esta manera, pues se puede implementar un sistema con mucha más seguridad. ¿Dónde se va a aplicar este sistema? Ya habíamos hablado que el sistema es una necesidad de una biblioteca. Y pues ya para variar de los ejemplos que les he dado en la asignatura de empresas en otros lados del mundo, particularmente en Estados Unidos, este sistema se instalaría en México. El Colegio de Bachilleres, que es una de las instituciones de la Comipems, que es la Comisión para la Enseñanza Media y Superior, y que fue creado en 1973, es un sistema que ha egresado a más de 55,000 estudiantes. En general, este Colegio de Bachilleres se integra por 20 planteles que están distribuidos en toda la zona metropolitana y algunos en el Estado de México, y como etapa piloto o como etapa experimental se va a instalar en el plantel 7 de Iztapalapa, que está ubicado en la zona oriente del DF. Este plantel es particularmente conflictivo porque por estar en esa zona, pues hay un índice alto de delincuencia, hay un índice alto de vandalismo. Por ejemplo, los libros se entregan maltratados, no era posible saber quién los había maltratado, no era posible llevar un control de cuántas veces se prestaba ese libro, o en algunos casos pues se prestaba y ya no se devolvía. Entonces esta necesidad da origen a implantar este tipo de sistemas. ¿Cuáles son los datos crudos o los datos realistas en este momento? Pues la población escolar en el plantel es de 5,234 alumnos, que están divididos en dos turnos, más o menos 2,600, 2,700 por turno, y estos afortunadamente se tienen ya en una base de datos. Cuando el chico entra, pues se capturan todos sus datos personales, como son nombre, matrícula, edad, etcétera, 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 y además se les toma una fotografía al iniciar el proceso. Entonces, ¿qué se requiere para este sistema? Pues tomar lo que ya existe del sistema computacional. Es una parte que ya está conformada, que es la base de datos de los alumnos, y únicamente se va a cambiar el proceso de obtención de foto a un nuevo proceso de obtención de foto y huella digital. Esto hace que la base de datos se enriquezca, crezcan las características, y por medio de este sistema de identificación ya se tenga una identificación certera de cada uno de los alumnos que conforman el plantel.
y esta base de datos que se abre para este periodo escolar se va a ir alimentando conforme crece el tiempo y nos va a dar una potente base de conocimientos donde va a permitir hacer una identificación mucho más amplia en el caso de que hubiese alguna intención de violar el sistema o de hacer alguna tropelía. Por otra parte, está el sistema que controla el acervo bibliográfico. ¿Qué es el acervo bibliográfico? Pues es en sí cuántos libros tiene el plantel. Este acervo, a partir de julio del 2008, estaba integrado por 26.551 ejemplares, 26.551 libros diferentes, organizados en estantes específicos, por medio de un inventario que en la parte logística se muestra de esta manera. ¿Cuál es el sistema de clasificación? En el caso de los sistemas bibliotecarios mundiales existen algunos elementos específicos. El que está aplicado en este colegio es el Dewey, que tiene ya algún tipo de preclasificación. Todos los sistemas se clasifican en primera instancia en forma decimal, donde el 01 al 099 corresponde a obras generales, del 100 al 199 filosofía y psicología, y así sucesivamente como está descrita en esta lista. De manera que con esta clasificación de libros, a partir de este sistema Dewey, se puede obtener un número único y específico para cada uno de los ejemplares también. Vean, en esta muestra en color verde se da una pequeña muestra de cómo el sistema ordena los libros. Pero, como también ya les describí en un proceso anterior dentro de la asignatura, también existe un cambio de tecnología en estos procesos. Este proceso se llevaba a mano hace tiempo, después se cambió por etiquetas, donde se podía imprimir el número que les acabo de mencionar para cada libro, y actualmente pues se puede transformar en lo que vimos al inicio, que son códigos de barras. Esos códigos de barras, como ya les hablé en su momento, es un estándar mundial, lo cual quiere decir que cualquier producto que se desarrolle o cualquier elemento que se pueda inventar en la humanidad puede tener su código de barras único e irrepetible. Equivaldría a tener una huella digital para cada uno de los libros. Por eso es el proceso que les muestro. Entonces, este código de barras tiene determinada información que está puesta por la Asociación Nacional de Enumeración de Artículos, ya en México. Es una parte dedicada en México a dar códigos de barras a algunos artículos, y está formada por país, más la empresa que produce el producto, más un número de control. Entonces aquí está la definición de varios de estos números, y estos números se relacionan con lo que se llama el International Standard Book Number, que es el número estándar para definir libros. De modo que todo lo que ya existe estandarizado me permite reconocer única y exclusivamente cada uno de los elementos con que cuenta esta biblioteca, cada uno de los ejemplares, de tal forma que si yo tengo una base de datos donde tengo perfectamente identificados a mis usuarios y tengo otra base de datos donde tengo perfectamente ubicado a mi acervo bibliográfico, pues es muy difícil que pueda yo tener un error como los que se tenían anteriormente, donde se podía perder un libro, se podía dar duplicidad, etcétera, etcétera. Este número que está aquí con el código de barras, entonces es una muestra de cómo se puede clasificar un libro a través de esas formas, el ISBN más el código de barras. Y entonces, pues todo este proceso implica, como les mostré aquí, el desarrollo de software, el desarrollo de diferentes componentes que son algoritmos matemáticos, y estos van a dar origen a un sistema. Esto que les muestro es la implantación del sistema, y empieza con software, hardware y lo que se llama
ya en la aplicación cotidiana el humanware, que es el trabajo humano que implica toda esta concatenación. Entonces, en la sesión siguiente vamos a describir en detalle cómo es el proceso de implantación de este sistema y vamos a tratar de extenderlo a otro tipo de sistemas o a otro tipo de elementos de computación, para que tengan ustedes una base de conocimiento y que les permita, en el caso de que ustedes decidan implantar un sistema en su propia empresa, pues seguir algunos pasos que no necesariamente son una Biblia, pero nos dan una indicación de por dónde vamos. Por ahora vamos a terminar esta sesión aquí. Les agradezco su permanencia. Les pediría que hagan sus ejercicios que están propuestos para la sesión y si tienen alguna duda repitan este video las veces que sean necesarias o la presentación. También recuerden que tienen a su mano los métodos tradicionales para comunicarnos, como son correo electrónico o la propia red, y en algún caso pues no duden en contactarnos. Yo estoy para servirles y los espero aquí con el mismo entusiasmo para la sesión siguiente. Muchas gracias.